Bueno, pues de nuevo siempre con un corazón agradecido, sin tratar de entenderlo todo, pero sí de practicar todo lo que hemos entendido. Estamos de nuevo en directo en La Voz en la Red para seguir donde ayer nos quedamos. En este caso no terminamos de leer y de terminar, me refiero del capítulo, en este caso capítulo 12 del libro de Clement Le Cossec, y estamos ahora para terminar este capítulo, el capítulo de los milagros, la forma tan extraordinaria en la que ayer la historia que nos contaba el hermano Clement Le Cossec, el apóstol a la nación gitana en este último siglo, cuando nos hacía memoria y sonreír, digo, porque esa nota tan extraordinaria en la que llega unas cuantas familias gitanas en Francia y acuden a uno de los cultos en los cuales no era habitual que los gitanos estuviesen, y recordamos aquello que no se oraba por los enfermos, y estos gitanos le preguntaron al término de del culto, le preguntaron al pastor diciendo que por qué no se oraba por los enfermos. A lo que este hombre dijo: eso de orar por los enfermos y que hayan milagros, eso ya no existe desde que las escrituras ya fueron confirmadas y el canon de ellas fue cerrado. A lo que estos gitanos le dijeron: entonces, ¿por qué entre nosotros hay tantos prodigios y tantos milagros y tantas señales? A lo que este pastor interpretó diciendo: claro, eso tiene que ocurrir entre ustedes, los gitanos, porque no saben leer. Y al no saber leer, pues tienen que haber prodigios y milagros y señales. A lo que estos gitanos le dijeron: ah, bueno, pues entonces nosotros no vamos nunca a querer aprender a leer para que así hayan prodigios y milagros en el medio de nuestro movimiento evangélico. La verdad es que daros cuenta en qué época ya se estaba de alguna forma obrando de esta manera, interrumpiendo de alguna manera lo que es el secesionismo, el que se ha terminado ya. Los milagros, ya en aquella época habían pastores en esta situación. Que el nombre de nuestro Dios sea glorificado para siempre. Un momentito, no se me marchen, que tengo que abrir la puerta. ¡Te están llamando! ¿Sí? Bueno, disculparme. Y la verdad es que, como os decía, pues ya estaban en esa época y mucho más atrás, cuando los prodigios y los milagros y las señales parece ser que tienen que acontecer en el medio de un pueblo que no sabe leer para que crea que la escritura es verdaderamente cierta, cuando están malinterpretando el texto, como veíamos ayer, diciendo que los prodigios, señales y milagros que hacía el Señor en la época de los apóstoles era para confirmar la palabra, no los evangelios, ni mucho menos. No los evangelios, porque aún no estaban escritos. Lo que estaban confirmando era precisamente que en este caso las escrituras, hablando del Mesías,
ya habían sido cumplidas por el Mesías en la persona de Jesucristo, Jesús de Nazaret, que la gloria y la honra sea para su nombre. Bueno, vamos a leer unos pocos testimonios más, a ver hasta dónde podemos llegar en el nombre del Señor. Venimos a la ciudad de Rennes para participar a una campaña que organizó el pastor Clement Lecoset, junto con el evangelista Fred Esquire. Desde el campamento íbamos a las reuniones en camioneta. Había gente sobre el techo de la cabina, sobre el escalón, sin contar todos los que estaban dentro de la camioneta. En total, más de 20 personas que cantaban de todo su corazón cánticos. Nos paró la policía. ¿A dónde vais?, nos preguntaron. Vamos a las reuniones evangélicas que se celebran en la sala de Beaux, de las Bellas Artes. ¿Tenéis el permiso para conducir camiones? Hay al menos 1800 kilómetros de carne dentro y no tenéis derecho. Luego las policías nos dejaron pasar. Se celebraban 3 reuniones por día. Íbamos cantando, desbordábamos de alegría para no perder una reunión. Llevábamos nuestra comida y comíamos en la acera, delante de la sala. Esperando la reunión, no teníamos tiempo para volver a las caravanas. En una de esas reuniones había una dama en la fila de los enfermos para la imposición de manos. Estaba en una silla de ruedas. En cuanto el predicador Fred Esquire le impuso las manos, sintió una fuerza venir en sus piernas. Se levantó y se puso a andar. Inmediatamente los gitanos hicieron subir hacia Dios un tremendo aleluya. A Letignan, una niña de 12 años, caminaba constantemente encorvada, no pudiendo en ningún caso enderezarse. El predicador gitano llegó al campamento donde vivía, oró por ella y al instante se enderezó la niña. Hoy es una madre feliz. Entre los certificados médicos, el de la curación milagrosa del hermano Duc es realmente convincente. Una mañana recibió la visita de José Pubil, siervo de Dios. He aquí su historia. Tuve un accidente. Mi Vespa, es decir, una moto, se quedó atrapada entre 2 coches. Me desperté en el hospital. El diagnóstico era de 15 páginas de todas las pruebas que le hicieron. Era muy grave. Después de 2 años de cuidados, me declararon incapacitado. Llevaba un aparato llamado Minerve Lombastat, que sostenía la cabeza y descendía a lo largo de la columna vertebral. Es decir, todo un corsé que llevaba este José Puig. Cuando quedé paralítico, puede usted solicitar mis servicios, me dijo el pastor Paillas de Marsella, y me quedé paralítico. Al cabo de algún tiempo no podía más. Sufría atrozmente. Me hacía inyecciones de morfina todas las horas, sin resultado. Debía pensar en el más allá. Tenía pánico a la muerte y gritaba como un animal en sus dolores. Una noche grité a Dios: ven en mi ayuda. No se hizo esperar la respuesta. A las 7 de la mañana se presentó un gitano en casa para vender ropa. Oyó mis gritos y preguntó a mi mujer lo que era. Respondiéndole que era su marido, le dijo: quiero verlo. Mi mujer tenía miedo de los gitanos y antes de dejarle entrar vino a preguntarme qué hacer si dejaba entrar al gitano
que iba de vendedor ambulante por las casas vendiendo ropa. En el estado en que me encuentro, ¿qué riesgo iba a haber?, le respondió José a su esposa. Hazle entrar, pero prepárate para soltar el perro, le dije a mi mujer, porque el que entraba era un gitano. El gitano entró y me dijo: solo vengo a traerte la curación en el nombre de Jesús. Durante 1 hora me habló de Jesús, citando pasajes del Evangelio: la curación del ciego Bartimeo, la del paralítico de Capernaum, un etcétera de relatos bíblicos. Estás perdiendo tu tiempo, le dije. Me enteré de eso en el seminario. ¿Qué quieres realmente?, preguntó José al gitano. Quiero orar para que recibas la sanidad. El gitano oró, pero yo no tenía fe. Estás perdiendo tu tiempo, no creo que pueda andar. Volveré de nuevo mañana, me dijo el gitano. A partir de ese momento ya no tenía dolores y no necesitaba más morfina para calmar el dolor. Dormí toda la noche, me desperté a las 7 horas de la mañana y oré. Me repetía: que este gitano vuelva de nuevo para que me hable de Jesús. A las 9 llegó de nuevo el gitano. Sé que hoy vas a andar, me dijo el gitano, pero ¿cómo puedo andar? Soy un paralítico. Dios es todopoderoso. Dale tu corazón ahora. Pero yo soy un católico, respondió José al gitano. Mira el sol. El sol no es gitano. El sol no es francés. El sol no es católico. El sol no es evangélico. Lo necesitamos. Jesús es el mismo. Lo necesitamos todos. Dale tu corazón ahora, le estaba diciendo el gitano a este católico que no tenía la fe, pero que ya las horas anteriores en que el gitano oró por él, fue como que el sol había llegado a la casa de este católico paralítico y envuelto en dolores, que esa noche ya no necesito más morfina, porque el sol, Jesucristo, entró en esa casa. Mira el sol. Oró luego y dijo: ahora estás sanado, ponte en pie, levántate, me dijo el gitano. Me vi de pie, a la izquierda de mi cama, sin llevar ya el corsé desde el cuello hasta la cintura y toda la espalda. Me vi sin muleta. Había lágrimas en las mejillas de mi mujer, que contemplaba juntamente con el gitano y conmigo el milagro. Y también me puse a llorar. Lloré de mi miseria, debido al amor de Jesús que vino a levantarme. A partir de ese momento era feliz, caminaba, saltaba. Aquella tarde a las 5 el médico vino, me llevó en coche al radiólogo de un pueblo cercano a mi pueblo, salió del laboratorio con las radiografías perplejo, asustado, sorprendido, y me dijo: no comprendo, tienes una columna vertebral más bonita que la mía, la mano de Dios está sobre ti, me dijo el médico radiólogo. Luego me examinaron 2 expertos durante 4 horas. Tuvieron que darse cuenta de la evidencia del milagro. Este testimonio confirmó que Jesucristo no ha cambiado y que sana hoy como en el tiempo de la iglesia primitiva, como fue el caso de Eneas el paralítico, que
cuando Pedro visitaba a todos los enfermos y a todos los santos, llegó también y vio a Eneas, que llevaba 8 años paralítico, y le dijo: Eneas, Jesucristo te sana, y se levantó. Pareciera como que el tiempo no había pasado, que un gitano había oído que tenía que ir a una casa porque había alguien que estaba clamando, y como no se oraba por él, porque era católico, no creo que porque fuera católico tenía que ser desatendido, porque Dios no desatiende a nadie que le necesita, porque la Biblia dice: clama a mí en el día de tu angustia y yo te responderé. Y este José Pubí no hacía nada más que clamar, y Dios mandó a aquel vendedor ambulante que iba vendiendo ropa, oyó el grito, fue 2 días, el primer día le infundió la fe y los dolores desaparecieron, y el segundo día hubo el milagro, igual que hacía más de 2000 años, cuando Pedro oró por el paralítico que le llamaban Eneas. Amigos, hermanos, Jesucristo sigue siendo el mismo y sana tanto a los que no saben leer como a los universitarios, porque lo que quiere Dios es que conozcamos que Él es el camino, la verdad y la vida, y los prodigios, las señales y los milagros están precisamente para alentarnos y darnos fe y bienestar en el nombre de Jesús. La fe tiene por resultado el milagro. Las sanidades milagrosas estimulan y aumentan la fe. En principio, los gitanos no discuten las palabras de Cristo, la toman al pie de la letra. Esto era la experiencia de nuestro hermano Clement Lecosec, que desde que oró por el primer enfermo en aquel suburbio, cuando fue llamado, aleluya, espera, saluda a los hermanos, espera que le doy la vuelta a la cámara. Esta es mi nieta mayor. Bendiciones a todos, que el Señor os bendiga grandemente. Un saludo de vuestra hermana Belén. Ánimo, el Señor viene pronto. Amén. Dios te bendiga muchísimo. Bueno, como os decía, la sorpresa que realmente tenía en este caso el hermano Lecosec, viendo como los gitanos no discutían las palabras de Cristo, la tomaban al pie de la letra. Y así fue como el Evangelio empezó en este último siglo a través del hermano Clement Lecosec. Y bueno, aquí tenemos el capítulo 13. Vamos a leerle sin pararnos, porque nos quedan muchos capítulos y quiero llegar cuanto antes, porque el libro es un poco largo, pero tengo que hacerlo día a día. Vamos a leer y voy a intentar no parar de leer para que hoy el capítulo 13 de Vidas Cambiadas quede concluido. Entre los gitanos la vida es comunitaria. La transformación radical de la manera de vivir se ve y se sabe rápidamente. En coche, viajando con compañeros para hacer campañas en el extranjero. Me sorprendo a veces pensando en el pasado de algunos que me confesaron estos detalles. Ladrones, malvados, violentos, acuchillados, a veces condenados a prisiones, se convirtieron en hombres de Dios. Nuevos hombres, siervos de Jesucristo para anunciar el Evangelio. Alabo a mi Dios
que ha hecho tales cambios en la vida de estos hombres. Sería necesario millones de páginas para contar la maravillosa historia de cada gitano nacido de nuevo. He aquí como dos gitanos ancianos me expresaron a su manera su amor para Dios y su obra. Me llamo Zone. Esto ocurrió en 1953. Llegaron a Bretaña primos y cuñados. Estuvieron impactados por el Evangelio. Se pusieron a tocar la guitarra y a cantar cánticos. Todo el mundo fue tocado aprendiendo por ellos todo lo que Dios estaba haciendo entre la tribu de los manús, de los gitanos, en el pueblo de Bretaña. A partir de este momento iba a las reuniones para escuchar el Evangelio. Cuando yo confié en Jesús, mi vida cambió completamente. Ya no era el mismo. Ya no necesitaba beber ni ir a distraerme en los placeres mundanos. Estaba lleno de paz y alegría para servir a Dios. No puedo hacer mucho debido a mi edad. Entonces cogía mi bicicleta e iba a los basureros a recoger viejos objetos metálicos. Los separaba, los limpiaba, poniendo el cobre a un lado, el aluminio al otro. A continuación iba a un chatarrero, trapero, para vender todo eso. Antes gastaba todo ese dinero en bebidas y diversiones, dice este anciano. Diversiones, bebidas y diversiones, gastaba todo lo que ganaba con la chatarra. Pero ahora mi alegría es enviar este dinero a la misión para ayudar a los predicadores que van lejos a predicar el Evangelio a mi pueblo. Y así yo participo en la salvación de almas. Sé que mi pequeña ofrenda es mi manera de ir así con los que ayudo. Qué testimonio tan extraordinario de este gitano viejecico que en 1953, que antes todo lo que ganaba cogiendo chatarra se lo gastaba en bebida y en juergas, pero que ahora cuando se convirtió daba esa parte de dinero para ayudar a los predicadores que iban a predicar el Evangelio al pueblo gitano. Así es como verdaderamente empezó la obra y durante tiempo estuvo así. Que no quede en nosotros tampoco el deseo y las ganas que el Evangelio pueda llegar a la nación gitana en el mundo entero. Mucha es la mies y pocos son los obreros. Esforcémonos todos juntos en llevar el Evangelio a nuestro pueblo en el nombre de Jesús. Cuando veo a los hombres que conocía antes que eran muy violentos, incluso malvados, y veo el cambio, me digo que solo Jesús podía hacer eso. Un tal Lois Reinchard servía al Señor con su afiladora. Él me dijo sencillamente: yo tenía 80 años. Pasamos la página. Yo tengo una afiladora, decía este hombre, y sirvo al Señor a mi manera. Voy de vez en cuando para afilar, para ganar algo. Lo hago desde hace 5 años. Me aburría y no podía permanecer sin hacer nada. Entonces hice eso para el Señor. Lo que gano lo envío al tesorero de la misión Luz y Vida. A veces envío 10.000 francos antiguos, a veces 20.000. Lo hago para ayudar a enviar obreros a predicar el Evangelio en los países extranjeros. Su hijo Caló se convirtió también y fue predicador luego del miembro del Consejo de Dirección de Luz y Vida.
Fue un admirable pionero en la evangelización de los gitanos del centro de Francia y también en la parte de Alsace. Se consagró a coste de grandes sacrificios para hacer conocer la salvación de Jesucristo a su pueblo. Les predicaba en la lengua gitana, en el romaní, en el caló, que hablaba perfectamente. Los testimonios públicos causan a veces reacciones sorprendentes y a veces he asistido a escenas muy animadas como la que ahora os relato. Hacía la adivinación, afirmó una gitana, con un micrófono delante de una audiencia de varios centenares de gitanos. Decía, eran mentiras, añadió. Ahora Jesús ha cambiado mi vida. Ya no hago el trabajo de ir adivinando diciendo mentiras. Luego, con detalles picantes, describió algunos trucos que practicaba. Hacía creer a la gente que le hacía la adivinación de que tenían mal de ojo sobre a una mujer, por ejemplo, y le proponía a continuación que ella tenía poder para quitarle el mal de ojo que estaba sufriendo. Pero a cambio de hacer eso tenía que darle una cantidad de dinero. Esta confesión que hacía esta gitana delante de tanta multitud de gitanos terminó haciendo un escándalo. Al final de la reunión, una gitana que no estaba convertida vino hacia ella amenazándola, diciéndole que la estaba pucabando, es decir, estás diciendo a todos que las gitanas que hacemos esto estamos mintiendo, le dijo. Sabes que nosotros no somos cristianos y seguimos haciendo este trabajo de la adivinanza y engañando para poder ganar dinero. No tienes el derecho de estar diciendo lo que estás diciendo a los payos, a los gachés, y nos estás traicionando. Nunca he presentado el Evangelio como un mensaje negativo. No adivinéis más, no os embriaguéis más, no robéis, no mintáis. Siempre he presentado la nueva en positividad. Es decir, que Jesús vino para perdonar y libertar. Me explico, porque a lo mejor leyéndolo no lo he leído bien. El hermano Lecosec en estos párrafos nos dice, cuando yo he predicado, no he predicado el Evangelio en la parte negativa de que dejaran de hacer lo malo, sino que lo predicaba en que Él había venido para libertarnos de todas aquellas cosas que realmente nos dañaban. El fruto de ello era que precisamente había habido liberación. En Sudáfrica, un gitano de la tribu de los Roms me hizo esta pregunta. ¿Una mujer convertida y bautizada puede adivinar? No te contestaré, le dije a este Rom en Sudáfrica. ¿Pero tú qué piensas? No es posible, me dijo él en respuesta a su misma pregunta. La predicación del Evangelio despierta la conciencia. El Espíritu Santo convence de pecado y Cristo liberta. El que cree en Él, ¿no es esto lo que dijo Cristo? Si vosotros permaneceréis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Al finalizar un culto de la iglesia evangélica de Rennes, donde era el pastor, un manús vino hacia mí y me dijo en voz baja, hermano, aquella hermana sigue haciendo aún la adivinación. Me señaló con el dedo a otra
mujer que seguramente aún no había hecho la experiencia de una nueva vida en Cristo y que viéndose traicionada se enfadó y dijo a la traidora: ¿por qué has hablado de mí a Lecosec? Inmediatamente en la calle fue la pelea. Se pelearon entre la convertida y la no convertida. Un verdadero escándalo. ¡Qué espectáculo! Las dos mujeres se cogieron por el cabello y se volcaron en tierra. Los hombres llegaron a separarlas con dificultad. Las hice entrar en la sala de la iglesia. Una de ellas sangraba por la boca. Después de haberlas exhortado, se reconciliaron, se olvidó rápidamente el incidente. Dice la Biblia: si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre. Condenar al culpable no lo cambia. Aprendí con los gitanos a usar la paciencia y confiar en Cristo, que por el Espíritu Santo puede cambiar los corazones y libertarlos del mal. Por muy duro que sea, lo que importa es la obra que Cristo opera en las vidas y no una aplicación de preceptos religiosos. No hagas esto, no hagas aquello, sino que lo que más cambia es cuando dejas a Cristo entrar en tu corazón y no los preceptos ni las penitencias, ni mucho menos esta serie de disciplinas que el propio, en este caso Clement Lecosec, nos deja en su forma de actuar como él actuaba. Los llevó, las reconcilió y se terminó la discusión. ¿No es maravilloso? Hoy ver mujeres gitanas yendo en nuestras ciudades y nuestros pueblos vender sus mercancías de casa en casa y hablando de Jesús en vez de hacer la adivinación. En una convención, un hermano me hizo esta observación: hermano, mira a todos estos hombres en el bar, beben y se emborrachan. Es un mal testimonio. Hay que echarlos de aquí. Estas palabras me llegaron como una flecha envenenada para desalentarme. Le respondí: es verdad, hermano, aquellos hombres no son aún salvos, pero ven conmigo a la carpa. La reunión va a comenzar. Después de unos cánticos pedí a la gente hacer un testimonio colectivo, que los que fueron libertados del alcoholismo levanten la mano. Decenas y decenas levantaron con alegría sus manos, felices de demostrar que Cristo les había cambiado, mientras que en el café solo unos estaban emborrachándose. Muy a menudo se ve el mal y las obras del diablo en el corazón del prójimo, y no se observa lo que Cristo ha hecho. Cogí tiburones, me dijo un día Jean Nedelec, que viajaba con un grupo de manuses gitanos. Me explicó cómo todo un grupo de jóvenes me llevaban alegre y brillante vida, emborrachándose y atrapados en el vicio, en discotecas de París. Vinieron al Señor. Uno de ellos me dijo después de la conversión: a veces la noche veíamos bonitos y nuevos coches y desmontábamos las ruedas. Al día siguiente las vendíamos y a la noche con el dinero íbamos de juerga. Las sorprendentes pruebas de vidas cambiadas por la fe en Jesucristo nos asombraban a menudo. Tanto la transformación era evidente como pasar la noche al día. No es siempre fácil ponerse en orden con la palabra de Dios. En un culto, una gitana se humilló durante el tiempo de adoración y dijo: Señor, perdóname las mentiras que he dicho esta semana
y perdona las que voy a decir la próxima semana burlándome. Esta confesión sincera traduce a la vez el combate que tenía para liberarse de la impotencia humana. En su gracia, el Señor vino en su ayuda y la libertó de su pecado. Donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia, escribió Pablo a los creyentes en Roma, en el capítulo 5 y el verso 20. La gracia resulta tan grande en cuanto que las faltas del pasado son enormes. Y hay una pregunta aquí. ¿No vino Cristo a buscar y a salvar a los perdidos? No todos tienen un pasado tan triste. Mucha gente valiente, honesta, pacífica, generosa y buena han recibido a Jesús en su vida, dándose cuenta, sin embargo, que todos los seres humanos pecaron y tienen necesidad de la salvación de Cristo. Amén. Hacemos un recuerdo para terminar y quedar para mañana, si Dios quiere, en el capítulo 14, reacciones de sacerdotes católicos. Pero sí quiero terminar por el texto de que el Señor les dijo: ¿qué creéis vosotros, oh habitantes de Jerusalén, que aquellos que cayó la torre de Siloé encima de ellos y los mató? ¿O qué creéis de aquellos gentiles que mezclaron con la sangre del sacrificio, que eran más pecadores que todos vosotros? Ya os digo yo, Jesucristo, que si todos vosotros no os arrepentís, también pereceréis, porque no hay justo ni tan siquiera uno. Por lo tanto, terminamos con esta escritura saludando al hermano Juan de Barcelona, que nos saluda. Que Dios te bendiga muchísimo y que os bendiga a todos en el nombre del Señor. Si Dios quiere y nos da salud, nos vemos mañana a cualquier hora de la mañana, de la mitad de la mañana o de la tarde. Un fuerte abrazo para todos en el nombre del Señor. Que Dios os guarde.